Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa y el día de hoy, 21 de enero, pues vamos a meditar la palabra del Señor y a llevarla a nuestro corazón. El día de hoy tenemos también la lectura tomada de la carta a los Hebreos y dice lo siguiente. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecían los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto Él es el mediador de toda mejor alianza, fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 39 respondemos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación repitan sin cesar, qué grande es Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y del Evangelio según San Marcos escuchamos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procediente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues bueno, vamos a meditar el día de hoy la palabra del Señor. Y bueno, yo creo que en la primera lectura, tiene mucho que ver la primera y la segunda lectura. Sigue hablando la lectura de la carta a los Hebreos, pues de esta cualidad de Jesús, que es el sacerdote eterno para siempre, ¿no? Es el sumo y eterno sacerdote. Entonces, hemos seguido, si se fijan, durante gran parte de estos días hablando sobre de esta misión que Jesús tenía, ser sacerdote para siempre y pues todas las características que debería tener el sacerdote en la antigua alianza y cómo Jesús supera todas y cada una de esas cualidades. Una de las cosas que no sé si se han fijado a lo largo de la escritura es que como que de repente los que se sienten justos o los que se sienten como inocentes o como si fueran muy buenos, pues resulta que pueden caer en la dureza del corazón.
Es decir, aquellas personas que se sentían que por cumplir las leyes ya estaban justificados delante de Dios, lamentablemente eso los llevaba a pensar que ellos eran pues muy perfectos y por tanto tenían la calidad moral para juzgar a los demás o tenían el poder como para prohibirles a los demás si se acercaban a Dios o no, que es lo que les pasaba un poco a los fariseos, que solamente pensaban que por cumplir la ley ya estaban salvados y que tenían derechos, entre comillas, para juzgar a los demás o para decir quién entraba, quién no, quién era pecador o quién no. Y sin embargo aquí Jesús o la lectura nos muestra que hay una excepción maravillosa en Jesús porque Él es decía, nos ha hecho falta un sacerdote que era santo, nos convenía un sacerdote que fuera santo, inocente, inmaculado. ¿Sí? Entonces, tenemos ahora un prototipo de hombre, de sacerdote que es santo, inmaculado, que es inocente, pero que además de ser todo eso, es humilde y sencillo. Y entonces, si se fijan, es todo lo contrario que de lo que los fariseos proclamaban en esa época o promovían en esa época. Jesús es el siervo humilde que siendo inocente, siendo perfecto, siendo quien era, pues aún con eso no se siente especial o alejado de nosotros, sino al contrario, sabe nuestras debilidades, es capaz de sentir lo que nosotros sentimos y entender lo que pasamos día a día, y eso lo hace ser grande, ¿verdad? Entonces se fijan el contraste, cómo él siendo inmaculado, santo, puro, no se siente alejado de los demás o muy perfecto. Aún siendo perfecto, Él ha asumido nuestra naturaleza humana y por eso nos entiende. Entonces, eso también nos llama mucho a pensar a nosotros como personas, como cristianos, el seguir revisando en nuestra vida, el hecho de que nosotros, por ejemplo, si nos acercamos a Dios, si vamos a misa los domingos, si participamos de los sacramentos, si hacemos obras de misericordia, que eso no nos vaya a hacer sentirnos superiores a los demás. Hoy por hoy el mundo necesita el mensaje de Cristo y como yo creo que ustedes se dan cuenta, hay muchas personas que ahora ya no quieren escuchar el mensaje de Cristo, no quieren hacer las cosas conforme a Cristo y les repudia oír el mensaje de Jesús, o sea, cualquier cosa que se dice o que dice Jesús lo contrastan con el testimonio que damos como iglesia y pues bueno, tienen razón, hay cosas que nosotros tenemos que seguirnos esforzando por ser mejores, pero una de ellas que sea la caridad, ¿verdad? Y la misericordia y el perdón. Entonces, el hecho de nosotros como cristianos seguirnos manteniendo así, seguir trabajando por el reino, seguir, o sea, no desanimarnos y seguir proclamando el Evangelio a través de nuestras redes sociales, a través de las cosas que hacemos, con la caridad que le damos a los demás o el servicio que le damos a los demás, para que entonces la luz de Cristo brille. Entonces tenemos todo un reto, ¿verdad? Y parecernos cada día más a Jesús en ser más humildes, más honestos, más sencillos, pero que esto no sea una cosa que nos aleje de los demás o de la ayuda con los más necesitados. Eso por un lado tenemos esta idea. Y luego, no sé si fijaron también en el Evangelio que hay como este diálogo de Jesús con los demonios y cómo ellos dicen, tú eres el Hijo de Dios. Y pareciera que están diciendo algo que ellos realmente, para ellos es verdad. Y sí, efectivamente, pues están diciendo algo que es verdad. Tú eres el Hijo de Dios. Pero de ahí a que ellos lo acepten como el Hijo de Dios, que crean en Él como el Hijo de Dios, dista. Y por eso, de alguna manera, Jesús por eso los calla, porque en el fondo ellos realmente no les importa quién es Él, ¿verdad? Saben que Él tiene el poder para sacarlos de ahí, pero esa verdad, acuérdense que cuando Jesús es tentado en el desierto, el demonio también se sabe partes de la Escritura y las utiliza de manera positiva, en cierto sentido, para tratar de engañar a Jesús, porque en el fondo a él no le quedaba claro todavía si Jesús era el Hijo de Dios. Acuérdense esa frase de, si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, haz aquello. Entonces, está esa situación de que, pues sí, están diciendo, ahí en el texto están diciendo la verdad, pero en el fondo, en el corazón, pues realmente no, ni se comportan así, ni son así. Esto nos lleva entonces a pensar en nuestro testimonio de vida para los que decimos que creemos en Cristo, que aceptamos que Jesús es el Señor, ver si eso corresponde con nuestras actitudes, con nuestras acciones, si es reflejo de lo que realmente yo digo con mis palabras y hago en mi vida cotidiana, que tanto conozco a Jesús, que tanto conozco su palabra, porque pues no basta con decir Señor, Señor, ¿sí? No basta con solamente cumplir, entre comillas,
los mandamientos si no se les pone en práctica. Es decir, si no demostramos que lo que decimos, creemos en lo que decimos. Entonces, también es una buena reflexión para hacer el día de hoy, ¿verdad? Si nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y lo aceptamos como el Señor de nuestras vidas, si esto se está reflejando y es auténtico, es verdadero en nosotros, como para vivir cada día conforme a lo que Él nos pide. Que tengas un excelente día, cuídate mucho y te doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Ánimo.